Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al acto de toma de posesión del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Francisco José Ramírez González. A continuación, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista Morán, procederá a la lectura del decreto de nombramiento. Decreto de la Presidenta 5/2025 de 2 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco José Ramírez González como consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura. En virtud de lo dispuesto en los artículos 26.3b y 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en los artículos 13, 22 y 32.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el nombramiento de don Francisco José Ramírez González como consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura. Mérida, 2 de agosto de 2025, firmado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. A continuación, el consejero jura o promete el cargo. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, con lealtad a Su Majestad el Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. A continuación, toma la palabra la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en este acto de toma de posesión, donde damos la bienvenida a un nuevo miembro del Consejo de Gobierno, un extremeño comprometido que tiene los pies en la tierra y que, desde luego, comparte la apuesta que está haciendo este Gobierno a través de la honestidad y basada en la perseverancia como vías para alcanzar el futuro que necesita y que merece nuestra comunidad autónoma. Sabéis que más del 80% del territorio nacional es rural y ese porcentaje es aún mayor en nuestra región. Y hablar en Extremadura de realidad rural no es hablar solo de una parte, es hablar de lo que somos, es hablar de nuestra identidad y de nuestra raíz. Y el monte, el campo, nuestros pueblos y nuestra gente lo que quiere, lo que necesita y lo que nos está pidiendo son políticas reales, políticas eficientes y políticas útiles, y en ningún caso discursos ni recetas irreales que se escriben en los despachos de las grandes ciudades. Por eso, a los mandos necesitamos personas que conozcan muy bien esta realidad, personas que escuchen con mucha humildad y que actúen con determinación. Y esto es lo que define a Francisco Ramírez. A Paco nadie le va a tener que explicar lo que es el mundo rural, porque Paco lo ha vivido, lo ha trabajado y lo ha defendido siempre. Él es un firme valedor del sector cinegético, él es un enamorado del medio natural y, por supuesto, una persona que ha hecho de su compromiso con Extremadura una filosofía de vida. Por eso le quiero dar la enhorabuena, Paco, por sumarte a este proyecto de cambio. Sabemos que lo vas a hacer muy bien, estamos muy orgullosos de poder contar contigo, de poder contar con tu experiencia y de poder contar, sobre todo, con tus ganas. A partir de hoy, Paco asume la responsabilidad de dirigir la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural y somos conscientes y sabemos que lo va a hacer con muchas ganas, con mucha humildad, con vocación, y lo va a hacer desde ese profundo respeto que siente por esta tierra. Paco sabe que se incorpora a una consejería que es clave. Este verano hemos visto cómo los incendios forestales nos han vuelto a recordar que lo más valioso pues, es el trabajo entregado de los servidores públicos, y lo hemos visto especialmente
en este incendio de las Urdes, donde hombres y mujeres del Infoes, donde agentes del medio natural, donde muchos profesionales están jugando la vida por proteger lo nuestro. Así es que me permito una vez más a todos ellos darles las gracias y decir que junto a ellos nos comprometemos a seguir trabajando para mejorar la prevención, para reforzar los recursos y para cuidar eso que nos hace únicos, que es nuestro entorno natural. Nos encontramos ante una Extremadura que avanza con determinación, una Extremadura que quiere más y que pide más. Y lo pide porque lo tiene que pedir, lo pide con toda la razón. Nos está pidiendo que demos ejemplo, que nos está pidiendo que seamos pues, ese reflejo en el que se tiene que mirar la sociedad, que demos lo mejor de nosotros mismos, y eso es lo que hacemos cada día los miembros del Consejo de Gobierno y todas las personas que estamos empujando con fuerza este proyecto, y a partir de ahora también lo hará Paco. Paco es un hombre que da la cara, que escucha y sobre todo que cuando habla lo hace con sentido de la realidad. Así es que hoy se incorpora a este equipo que le recibe, por supuesto, con los brazos abiertos y lo hace para trabajar codo con codo en este proyecto de cambio que es Extremadura. Y Paco, toda nuestra confianza está puesta en ti y quiero agradecerte de verdad que hayas dado este paso valiente y que te pongas a disposición de esta tierra, de Extremadura, de tu tierra y de todos los extremeños. Muchas gracias. Para finalizar el acto se realizará una fotografía oficial. Muchas gracias por su asistencia.